Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y vamos a hablar el día de hoy sobre las hemorroides y las patologías asociadas a ellas. Para ello nos acompaña hoy un especialista en la materia, se trata del doctor Álvaro Montilla, coloproctólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, por tu invitación junto a tu prestigioso equipo y tu selecta audiencia que todas las tardes te acompaña. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar primero, antes de hablar de las patologías, vamos a hablar de las hemorroides. Todos tenemos hemorroides. Vamos a hablar qué función tienen y además dónde están ubicadas. Bueno, básicamente las hemorroides son venas que todos tenemos, como muy bien tú lo estás diciendo. Son venas terminales que están en la porción recto-anal y que su enfermedad o sus síntomas son etiquetados como nombre enfermedad hemorroidal. Entonces partimos del principio que si todos tenemos hemorroides, en algún momento se ha demostrado que más del 50-60% de la población a nivel mundial va a tener algún síntoma relacionado con la enfermedad hemorroidal. ¿Qué significa esto? Que de cada 3, cada 4 personas que tengamos a nuestro alrededor, alguno va a tener algún síntoma relacionado con ellas o en algún momento algún síntoma relacionado con alguna patología no rectal. Perfecto. ¿Y Cuando qué la... son Sí, dígame. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son venas que su función principal es hacer como hermetismo a nivel del ano. Funcionan como válvula, por eso es que tenemos el ano, que no hay filtración de líquido ni de gases en condiciones normales, porque ellas actúan como unas almohadas alrededor del ano y permite que eso haga una impermeabilidad. Esa es parte de su función principal en nuestro cuerpo. Por supuesto, como venas, igual que el resto de nuestra economía del cuerpo, son las que recogen la sangre y la llevan hacia el corazón, o sea que tienen función circulatoria. ¿Existe alguna prevalencia mayor en algún tipo de género, siendo mujer o hombre, con las patologías hemorroidales? No, Son definitivamente iguales. no está asociado al género. Muy Por bien. supuesto, hay estudios donde se publica que hay un margen de mujeres o de hombres que pueden tener mayores síntomas, pero en líneas generales son más o menos la relación 1 a 1. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades asociadas a las hemorroides? Bueno, ¿O qué tenemos, características claro, presentan? tenemos las características principales que nos llevan a una enfermedad hemorroidal, es el hábito. Nosotros tenemos hábitos que lo hemos conservado desde pequeño y que en el transcurso de la adolescencia o en la adultez mayor se hacen sintomáticos y empiezan a aparecer síntomas hemorroidales. Dentro de las principales causas que tenemos, o una de las principales causas es el esfuerzo. Okay. Se está relacionando o se relaciona el estreñimiento, y cuando hablamos de estreñimiento es cuando el paciente puja, le cuesta para evacuar, y por eso es que tiene ese esfuerzo a nivel del ano, a nivel de la porción terminal del recto, que hace que ellas en algún momento puedan tener síntomas. O sea que si un paciente, un niño, un adolescente, es pujador crónico por estreñimiento, en algún momento de la vida va a tener un síntoma. Perfecto. Esa es una de las causas principales. Otras causas que se pueden relacionar de manera ya en la adultez es el embarazo. En las mujeres, con el aumento de presión intraabdominal por el crecimiento del bebé, al aumentar el abdomen, por supuesto crea presión en todas esas venas del ano y pueden producir enfermedad hemorroidal. Es decir, que desde muy pequeños se puede sufrir de estas enfermedades. Por supuesto, por supuesto. Son cosas que se van adaptando. Entonces, me llegan pacientes, no, mi hijo desde pequeño le costaba ir a evacuar, pero nunca se trató ese problema de estreñimiento. Exacto. ¿Es posible poder regularizar a este bebé o a este niño desde este momento que está presentando estreñimiento para que en el futuro no padezca ningún tipo de patología asociada, incluyendo las hemorroides? ¿Sí se puede lograr? Por supuesto, ese es uno de los aprendizajes, esa es parte de la educación que uno como coloproctólogo o médico en general debería llevar siempre a todos los pacientes. Cuando hablamos de estreñimiento, es esfuerzo, es pujar. ¿Por qué pujamos y por qué hacemos esfuerzo? La mayoría de las veces es nuestro hábito alimentario. Yo le pregunto a una persona, ¿qué desayunaste? Y me dicen, desayuné una arepa. ¿Qué almorzaste? Una pasta. ¿Qué cené? Otra arepita. Esa es nuestra idiosincrasia como alimento de nosotros en el día a día.
el exceso de carbohidratos nos lleva a evacuaciones más duras. Entonces, un adolescente, un niño, tiene mucha comida alta en carbohidratos, en harinas, y si no le tratamos de equilibrar esa alimentación, en el futuro va a sufrir. Justamente Doris nos escribió por acá porque también estamos conectados en Instagram Live a través de @DanielaJ Sales y agradecemos la sintonía y la participación. Ya nos están llegando preguntas y nos preguntan sobre la alimentación porque es como lo más frecuente donde nos vamos, ¿no? Y dicen qué alimentos no comer para evitar estas enfermedades de las hemorroides. Justamente nos está hablando de los carbohidratos. Entonces vamos a ver específicamente además de los carbohidratos, ¿hay algo que pueda afectar, por ejemplo, a estas personas que sufren de estreñimiento, que tienen esta presión y qué alimentos pueden favorecer? Vamos a aprovechar Claro, allí. yo siempre empiezo por algo muy básico, económico y que todos tenemos en casa, que es el agua. Yo siempre le digo de ejemplo a los pacientes, el cemento necesita agua para hacer una pared y la cantidad de agua me tiene que dar una mezcla lo bastante suave. Así mismo son los alimentos. O sea que si nosotros desayunamos, almorzamos o cenamos y no ingerimos agua, por supuesto el producto final van a ser unas heces duras, unas heces muy pétreas y el esfuerzo va a ser mayor. Entonces, la primera recomendación que siempre le doy a los pacientes para el estreñimiento es el agua. Nosotros deberíamos tomar, en líneas generales, de 8 a 10 vasos de agua al día, intercalados durante el día. ¿Qué estamos acostumbrados, Daniela? Vamos, desayunamos, dame una empanada con un café. Llegamos al almuerzo, dame un pabellón y dame otro cafecito. Entonces ya entre desayuno y almuerzo no hemos tomado agua en líneas generales. Entonces el agua tiene que acompañar siempre las comidas. Lo otro es la ingesta de frutas. Posiblemente cuando hablamos de fruta pensamos que son frutas muy tropicales, exóticas, pero las frutas que tenemos comúnmente y que son económicas nos pueden ayudar a hacer ese balance. ¿Cuáles podrían favorecer más? Por ejemplo, de las que En tenemos al líneas alcance. generales, un cambur, una manzana, una lechosa, un pedazo de melón. En líneas generales, una fruta, Son frutas que son porque típicas en nuestro típicas país. que podemos equilibrar. Los vegetales. Los niños y los adolescentes no comen vegetales. Deben de comer Los vegetales. vegetales están ricos en fibra. Cuando hablamos de fibra, es un nombre esotérico, pero la fibra son parte de los alimentos que se ven en los vegetales, en la fruta, en los cereales, que absorben agua. Entonces, si yo como cereales, vegetales y tomo agua, me absorbe el agua para el bolo fecal, para que las heces sean más blandas y tengamos una evacuación más placentera. Perfecto. Por acá nos preguntan, ¿son hereditarias? Sí, se ha visto que hay una relación padre e hijos en la cual podemos pensar o predecir que son hereditarias. Pero en líneas generales, si tú tienes un buen hábito, como estamos diciendo, y haces deporte, bien sea en adolescente, bien sea en la adultez, para equilibrar todo esto, todo es un equilibrio. Yo siempre le digo a los pacientes, yo no te voy a quitar las comidas, no te voy a quitar las carnes rojas, no tomes licor, si tomas licor, no fumes. Todo es un equilibrio. Mientras tengamos un equilibrio en la dieta, en la alimentación, vamos a tener heces más suaves, más blandas y menos estreñimiento. Perfecto, por aquí incluso hay un comentario sobre eso, sobre la alimentación. Vamos a irnos a una pausa. El doctor Álvaro Montilla nos seguirá acompañando, coloproctólogo. Estaremos hablando o seguiremos hablando sobre las hemorroides y sus patologías asociadas y además el abordaje para poder darle solución a esto a los pacientes. Recuerda que las preguntas o comentarios las pueden hacer en las redes sociales, tanto en Instagram Live como @DanielaJ Salas y también por @salud_gb. Volvemos.